Hoy es lunes 29 de noviembre del año 2021. Casi estamos ya al final del año. Nos queda poco para terminar el 2021 con peor miseria, peores necesidades, una situación más crítica que el 2020, pero no por el COVID. Por lo menos en Cuba no es por el COVID. En Cuba es por el sistema de gobierno. Quiero hacer varias aclaraciones sobre mis opiniones y las reflexiones que hago sobre Cuba, la oposición y las fuerzas sociales que actúan principalmente dentro de la nación. La primera aclaración es que soy de derecha, pero no he llegado a ser de derecha por egolatría, concupiscencia o superficialidades, tampoco por ambiciones políticas o personales, sencillamente por la lógica de la razón humana. No comencé esta oposición siendo radical de derecha. Comencé como un reformista del socialismo, pero la práctica, la objetividad del progreso me ha convertido en un individuo de extrema derecha, porque es que la extrema derecha es la que ha hecho que el mundo se desarrolle, la tecnología avance, los talentos se ejerciten y la mediocridad se debilite. Con respecto al capitalismo, la práctica y el progreso del mundo ha demostrado que es el sistema que funciona y que hace que el mundo se desarrolle y progrese en las naciones. A través del desarrollo del mundo, según ha ido evolucionando, está demostrado que el capitalismo es el sistema social que funciona porque es el que produce. El socialismo es una teoría de igualdad que no funciona. Solo en el capitalismo el hombre trabaja y funciona con todas sus capacidades. Los talentos se desarrollan, la ingeniosidad florece, el progreso se fortalece, la técnica avanza a pasos acelerados. Yo les propongo algo muy práctico. No vamos a la teoría del marxismo, del socialismo, a esa utopía de democracia, de equilibrio social. Vamos a la práctica, a los objetivos. Si miran a su alrededor, hoy, por ejemplo, aquí dentro de Cuba, todo lo que funciona, funciona por el capitalismo. Los autos, las fábricas, la ropa que se pone uno proviene del capitalismo, el reloj, los zapatos. El 98% de lo que utilizas en tu vida diaria proviene del capitalismo. Tiene una base capitalista. Para hacerlo de una forma bien sencilla, miren todos los productos que están dando de donación. Todos provienen de los países capitalistas. Algunos provienen de la Unión Soviética,
Alguno proviene de la Bulgaria socialista, de la Hungría socialista, de la Alemania democrática, de la Polonia socialista. Claro que no. Ya estos países como socialistas no existen. Japón comenzó su recuperación económica en la década del 50, quizás por el año 1956, solamente 4 años antes de que Fidel asumiera el poder por medio de la violencia en 1959 e instaurara en Cuba un régimen supuestamente socialista. ¿Qué desarrollo tiene Japón hoy? En Japón no hay pobres. Es uno de los países que avanza en la supremacía de la evolución técnica, del desarrollo, de todas las capacidades humanas inherentes a la paz. Si nos percatamos, Cuba ha retrocedido en todo, en economía, en la infraestructura urbana, y depende para el desarrollo del capitalismo. O sea que el socialismo jamás, ni cuando el florecimiento de la antigua URSS, ha tomado la delantera en el progreso mundial. Lancen una mirada a nuestro alrededor y díganme qué está creado que aún permanezca funcionando por el socialismo. Aquí en Cuba, por ejemplo, sí permanecen las armas del imperio socialista, los tanques de guerra, los enormes camiones militares. Eso es lo que queda del socialismo. Si el socialismo hubiese funcionado, no se hubiese extinguido en Europa y ahora la mayor parte de los países del mundo fueran socialistas. ¿Qué ha hecho el socialismo en el mundo? Degradar la condición humana, esclavizar a los pueblos, masacrarlos, gobernarlo por la fuerza, por la violencia, con una esperanza que nunca llega. Se extinguen las generaciones y esa esperanza sigue siendo solamente esperanza. Hoy en Cuba hay una degradación, no solo en el sentido material, sino también en el sentido humano. Podemos tener 5, 10, 15 científicos a nivel de otros científicos del mundo formando parte de la Organización Mundial de Científicos. Pero eso da realmente la visión de progreso del país. No creo. Los países progresan horizontalmente. A eso es a lo que se le puede llamar progreso. Al bienestar, a la disminución del costo de vida de los ciudadanos. ¿De qué hablamos? ¿Qué tiene que ofrecer el sistema castrocomunista en Cuba en términos de colectividad? El mito de la educación y la salud gratuita. Y digo mito, porque la salud y la educación en Cuba se ha pagado bien cara, con un cementerio al norte de la Florida.
con la separación de las familias, con un cementerio en Angola, con miles de jóvenes que aún se lanzan a éxodos suicidas, con una libreta de racionamiento durante 62 años, con falta de libertad, con censura de la prensa, con opresión, con conciencias debilitadas, con la destrucción espiritual del cubano. ¿Qué costo hemos pagado por eso? Tengo que dejar bien claro que yo soy un individuo de derecha, pero convencido por la lógica, por el análisis, por las reflexiones, por los objetivos, no por ambiciones concupiscentes. Se habla hoy en el mundo de una socialdemocracia, de una democracia de izquierda con tendencia socialista. ¿Acaso la izquierda ha existido como democracia en alguna parte del mundo? Si ha existido, yo no la conozco. No hay izquierda que sea democrática. Asumen al poder por medio de la democracia. Pero después que sustentan el poder, que tienen el poder en la mano, intentan exterminar la democracia para permanecer en el poder, ya sea transformando constituciones o imponiendo constituciones que convierten a una parte de la sociedad en parias, que le niegan sus derechos, que las excluyen y las discriminan, convirtiendo a sus partidos en partidos ilegales, sin permitir el ejercicio de los derechos humanos, pero colectivamente, no como sucede en algunos países democráticos que se violan los derechos individualmente. La supuesta democracia socialista o de izquierda viola, restringe, niega los derechos colectivamente. Por eso los países tendientes a esa supuesta izquierda democrática, sus economías decaen, el costo de la vida aumenta y la corrupción se generaliza. Dejando claro ese punto, por qué soy de derecha, voy a otro punto que también deseo aclarar. Estoy en contra de la emigración, de esas generaciones que huyen de su responsabilidad con la sociedad, con su país. Estoy en contra de todos esos que son agasajados en el exterior, negando en el fondo su nacionalidad. Y vamos a las armas que tiene la dictadura, armas ideológicas y armas convencionales. Poniendo ejemplo Cuba, desde luego, es el país donde vivo, donde habito. Y es la tierra que amo por excelencia. Cuando sube Fidel Castro al poder en 1959, se apodera de todo, hace al hombre dependiente completamente del Estado, aplicando varios métodos: la coacción, la fuerza del poder, la dependencia económica, política y social. Todos estos métodos perversos fueron aplicados para lograr esta dependencia. ¿Qué armas tiene hoy que le quedan aún
al castrocomunismo. El control de la educación. O sea, ha hecho que la educación dependa exclusivamente de la ideología gubernamental, del comportamiento político. O sea, la condición política determina el progreso de un individuo dentro de Cuba. No es su capacidad mental, tampoco su conducta dentro de la sociedad, ni sus talentos, ni su ingeniosidad, lo que determina el progreso de ese individuo dentro de la sociedad cubana. Está determinado por la condición política. Es algo brutal. Y decía que la migración en Cuba nunca ha favorecido el progreso. Todo lo contrario. Ha debilitado todo lo concerniente al desarrollo. Nuestros mejores hombres, nuestros mejores talentos están en el exterior. Todo llevado por la condición política. Esas armas aún las tiene intactas la dictadura. El 11 de julio hubo una rebelión de los cubanos de dentro de la isla, presionados porque no podían emigrar o estaba muy restringida la migración. Miles de necesidades que la dictadura nunca ha sido capaz de satisfacer. Solamente en la propaganda satisface las necesidades de los individuos que viven dentro de la sociedad. Pero ahora ya, a sabiendas, el gobierno en la crisis que se ha sumergido, a sabiendas que los cubanos son capaces también de protestar masivamente pidiendo libertad y derechos, ya el gobierno después comenzó sus maniobras. La primera maniobra es la represión directa. Tiene la fuerza represiva y las armas convencionales en sus manos. El sistema judicial sometido a los intereses gubernamentales exclusivamente, no a la justicia. Pero también tiene este recurso de abrir las puertas y ocasionar éxodos, como el que está sucediendo ahora con Nicaragua. Es un éxodo masivo. Y esta emigración, ellos saben, los que gobiernan saben, que debilita la oposición dentro de la nación. Por eso, una de las causas que no se ha podido concretar una oposición fuerte, capaz de condicionar al gobierno, ha sido esa. La ideología comunista, al desnaturalizar los valores cívicos de la sociedad, transformar las conciencias verdaderas en conciencias de circunstancias. ¿Sabes qué? Las generaciones, en lugar de enfrentar a reclamar sus derechos y a reclamar una justicia social verdadera, tienden a huir de la nación. Yo no puedo apoyar esa migración. No puedo festejar esa migración. Cada vez que un cubano huye de la nación, para mí es una herida que tengo en el alma. Una lágrima que se amontona detrás de mis ojos, porque demuestra lo poco responsable
lo poco comprometidos que están los cubanos con su nación. Demuestra el poco valor que nos damos como ciudadanos. Pero la dictadura conoce de esos procesos y en cada ocasión, cuando la olla social aumenta la presión, en contubernio con otros gobiernos del mundo, destapan la olla de presión. Así fue en el año 1980, una jugada muy estratégica de Fidel Castro. Lanzar al mar más de 200.000 o 250.000 cubanos. No importa lo que vayan, no importa en qué situación navegaron de aquí a los Estados Unidos. Lo importante era mantener el poder. Después ocurrió en 1994. Y desgraciadamente y equivocadamente, los cubanos en el exterior aplaudiendo esas subidas masivas. Pero ha seguido ocurriendo durante todos estos más de 6 décadas de castrocomunismo. Y se continúa con la misma política. Porque emigrar es un derecho. Pero me pregunto yo, ¿y la responsabilidad sobre la nación no es un deber? ¿No es una obligación del ciudadano? La dignidad. El mundo tiene tendencia al materialismo. Los valores morales decaen ante el consumismo. La condición humana se ve resquebrajada. Por eso no apoyo la emigración de Cuba, ni hacia los Estados Unidos, ni hacia ningún país. Me niego a aceptarla, porque hay principios mucho más allá del materialismo, del consumismo. He pensado todos esos cubanos que han huido del país, que por su irresponsabilidad otras generaciones sufren las consecuencias. A veces sus hijos, sus nietos, o la existencia de su misma familia. Pero aunque no sean sus hijos o sus nietos, la nación importa. La tierra donde se nace importa. Porque donde quiera que uno va, lleva un pedacito de ella, convertida en nostalgia. Hermanos cubanos todos, no hablo, no reflexiono criticando, despreciando, odiando a otro cubano porque cometa esas acciones. No. Reflexiono así porque los amo. Los amo a todos. Y quiero que mi patria, que mi país, que Cuba vuelva a ser una nación dentro de las naciones, no importa su extensión. Y que el cubano recupere su dignidad, exija sus derechos. Pero sí quiero cambiar todo esto. Sí quiero exterminar la dictadura, porque solo ha servido para sumir en ruinas mi país, mi Cuba y la Cuba tuya también, cubano.